En el problema, ¿qué nos están pidiendo en este problema? Nos están diciendo que en un aparcamiento hay en total 55 vehículos. ¿De qué tipo son? Motos y coches. Y lo que nos dicen además, es decir, los datos que nos plantean en el problema es que tenemos 170 ruedas en total. Y al final nos preguntan, con estos datos, ¿qué número de vehículos hay? De coches y de motos. Pues lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un problema de este tipo es plantear los datos, es decir, tener claros cuáles son los datos que nos aporta el problema. Y con datos entendemos los datos que nos aporta el problema y los datos que nos pide que calculemos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a centrarnos primero en qué datos nos pide que calculemos. Nos pide que calculemos el número de coches y de motos que hay en el aparcamiento. Bueno, pues como no los conocemos y nos lo piden, los vamos a identificar por variables. En este caso, podemos identificar al número de coches con la variable X y lo ponemos, porque esto es súper importante, identificar la variable para luego poder plantear el problema. Y lo ponemos, X va a ser el número de coches. Vale, esto es lo que nos piden que calculemos, el número de coches que para nosotros va a ser X. La otra variable, como son dos cosas distintas, que son número de coches y número de motos, pues la otra variable va a ser Y, número de motos. Vale. Y ahora, estas son las dos cosas que nos piden en el problema calcular. Y ahora nos dan un número de datos, ¿cómo qué? Bueno, ponemos también para que quede claro los datos con los que contamos en el problema y cómo establecer relaciones. ¿Qué más datos tenemos? Tenemos que hay 55 vehículos en total. Vale, pues lo ponemos. Importante, este dato a tener en cuenta, que normalmente los problemas, los datos que nos dan, son datos con los que luego se establecen relaciones a partir de las variables, ¿de acuerdo? Lo más lógico es que con estos datos puedas establecer relaciones. Puede ser que en algún dato o en algún problema te pongan algún dato superfluo que no valga para nada. Hombre, lo pueden poner, pero lo más lógico es que no. Que este dato que te están dando sirva para establecer relaciones entre las variables, ¿de acuerdo? Y el otro dato, ¿cuál es? Que tenemos 170 ruedas. Vale, y con estos datos, que no hay más, lo que nos piden es que calculemos el número de coches y de motos que hay. Pues fijaros que esto tampoco da para más. ¿Qué relaciones se pueden establecer entre esto, esto, esto y esto? Pues no hay mucho. 55 vehículos. Hay coches y motos. Y en total hay 55 vehículos. ¿Cómo establecemos la relación entre la variable X, la variable Y y el número de vehículos? Pues hombre, está claro. El número de coches que va a haber en el aparcamiento más el número de motos que va a haber en el aparcamiento tiene que ser un total de ¿cuánto? De 55 vehículos. Es decir, la primera relación que se establece es que X más Y va a ser igual a ¿qué? A 55. Esa relación está clarísima, es decir, si nos están diciendo que en total hay 55 vehículos y hay X coches e Y motos, en total la suma de estos dos tiene que ser 55. Es decir, que esa relación era muy sencilla. Dices, vale, pues ya la tenemos. Vamos con la otra relación. 170 ruedas. 170 ruedas. Dices, esta a lo mejor me cuesta un poco más de ver. Dices, no lo relaciono. Pues hay que establecer esa relación de alguna manera. Vale, hay 170 ruedas en total. ¿Cómo lo relaciono con el número de coches y el número de motos? Pues ahí tengo que pensar un poco más. Esta primera era fácil. Esto más esto tiene que dar esto. Si hay 55 vehículos, y ahora lo mismo. ¿Cómo voy a obtener el número total de ruedas? Pues hombre, pensando un poco, dices, en este caso vamos a considerar que los coches tienen 4 ruedas y que las motos van a tener ¿cuántas ruedas? 2. Hay motos ahora que algunas tienen 3 ruedas, ¿no? Dices, hombre, pero a lo mejor alguna tiene 3 ruedas. En fin, vamos a dar por hecho que todas tienen 2 ruedas. Entonces está claro, si los coches tienen 4 ruedas y las motos tienen 2 ruedas, ¿cómo voy a obtener el total de ruedas que hay? Pues el número de coches que hay, si lo multiplicamos por 4 ruedas que tiene cada coche, me dará el total de ruedas que tienen los coches. ¿Y qué tendré que hacer ahora? Le tendré que sumar que el número de ruedas que van a aparecer con las motos. Y claro, ¿cuántas ruedas van a aparecer cuando recuento las ruedas de las motos? Pues va a haber, ¿cuántas motos hay? ¿Y cuántas ruedas tiene cada moto? 2. Pues ¿cuántas ruedas en total va a haber? 2 por el número de motos que hay.
Vale, y la suma de las ruedas de los coches más la suma de las ruedas de las motos, ¿cuánto tiene que dar? 170. Bueno, pues lo que acabamos de hacer es establecer la relación que, como estábamos diciendo, en este caso entre las variables y los dos datos estos que me dan, me lleva a establecer la relación y nos sale un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que ya era algo que se podía ver. ¿Por qué? Dices, porque como hay dos incógnitas, cada vez que establezco una relación, pues nos aparece una ecuación con dos incógnitas, que era lo de esperar. Dice, entonces, si quiero resolver esto, lo más lógico es que aparezca otra relación donde con ambas, las dos relaciones, aparezca un sistema. ¿Sí o no? Vale, y ahora, para terminar, tenemos los datos, acabamos de plantear el problema con los datos que me están dando y las relaciones del enunciado del problema, y ahora lo único que tenemos que hacerlo es resolver el problema. Resolvemos el problema y analizamos, ¿no? Y en este caso, tenemos un sistema, lo podemos resolver por igualación, sustitución, método gráfico o reducción. Fijaros, yo aquí viendo esto digo, pues casi prefiero el método de reducción. Dices, ¿por qué? Multiplico toda esta ecuación por menos 2, esto y esto se me va a ir, la y se me va a ir, y consigo resolver el sistema rápidamente. Vamos a multiplicar esta ecuación por menos 2. Me quedaría menos 2y, menos 2x, menos 2y igual a 2 por 5, 10, 2 por 5, 10 y 1, 11. Hemos multiplicado por menos 2, luego me quedaría menos 2x, menos 2y igual a menos 110. Vale, y en la otra ecuación, no hacemos nada porque como ya tenemos aquí el 2y, directamente se nos va a ir la y. ¿Qué nos queda? Se me va la y, ¿y qué me queda aquí? Pues 4x menos 2y, 2x. Aquí esto se me va, que es lo que pretendía para resolver el sistema. Siempre hacemos lo mismo, algún método que me permite pasar de un sistema de dos ecuaciones a una ecuación en la que solo va a aparecer una incógnita. Y ahora, 170 menos 120 me da igual a 60. Y ya lo tengo. ¿Cuánto será x? X va a ser igual a 60 entre 2, que me quedaría 30. 30. Y ahora analizamos qué es ese 30. Ahora, resolvemos la y. ¿Cuánto va a ser la y? Pues ya sabemos que para resolver el sistema lo único que tengo que hacer ahora ya es sustituir en cualquiera de las ecuaciones el valor de la y, que en este caso nos conviene sustituirlo en la primera, y despejar la otra incógnita que tengo, que ya lo estaba poniendo al revés. En este caso sustituimos la x por 30, más y tiene que ser igual a 55. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la y? La y va a ser 55 menos 30. Por lo tanto, el valor de la y en esta variable va a ser ¿cuánto? 25. Y ahora tenemos que llegar al análisis de soluciones. Es decir, lo que he hecho ha sido resolver ese sistema. Tiene como solución la x 30 y la y 25. Y ahora, ¿qué son ese 30 y ese 25 en esa resolución de ese sistema? Nos volvemos a nuestro dato, que ya lo tenemos claro, que sabemos que hemos hecho esto para encontrar las variables x e y, pero lo ponemos. Y lo expresamos, además, no vale con decir x30 e y25, no. x30, que será 30, será el número de coches que hay en ese aparcamiento, ¿de acuerdo? Y la y, que será 25, que será ¿qué? Lo tenemos allí, sin ningún problema, ya lo sabemos de partida, número de motos que hay en ese aparcamiento, ¿de acuerdo? Y el problema, pues ya